Bienvenidos a la sesión número 11 de nuestra escuela catedralicia de la Diócesis de Gracias. Concluíamos la- el encuentro número 10 hablando de cómo el Señor envía a la Iglesia confiándole el perdón de los pecados. Y hoy vamos a ver el doble sentido que tiene la palabra pecado. Porque una cosa es lo que se entiende como pecado en el lenguaje teológico y otra cosa es lo que se entiende como pecado que está relacionado con el anterior, pero es distinto en el lenguaje común, en el lenguaje popular. Porque en teología se llama pecado el estado del ser humano que no está compartiendo la vida de Dios por la gracia santificante y por las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad, de las que habíamos hablado hace algunos encuentros que tienen ustedes en el archivo y que pueden volver a ellos. Y es que ese estado de pecado es con el que todos hemos sido concebidos, menos la Santísima Virgen María, que fue concebida en gracia, y Adán y Eva, que no fueron concebidos, sino que fueron creados por Dios, y Dios los creó en estado de gracia. Pero ese estado de gracia se pierde, la comunión de vida con Dios, la fe, la esperanza y la caridad, se pierde cuando se comete un acto que sea pecado mortal. Pecado mortal se llama el acto que rompe por completo la comunión de vida con Dios, mientras que pecado venial se viene llamando desde el siglo V al pecado más leve que es contrario a la voluntad de Dios, pero que no es tan grave. Son esos pecados con los que vivimos inevitablemente, que nos los encontramos en cualquiera de los momentos de nuestra vida. Pero el pecado, para que sea pecado mortal, para que rompa por completo la comunión de vida con Dios, no basta con que sea un acto grave. Ya el catecismo de la Iglesia Católica, el último catecismo, el catecismo promulgado por el Papa San Juan Pablo II, ya indica que tiene que haber un acto que sea objetivamente grave, pero que sea aceptado por el que lo comete, sabiendo que es grave y por qué es grave, porque es contrario a la voluntad de Dios, y que lo haga con la voluntad de desobedecer a Dios, de ofender a Dios. Si falta alguno de estos tres elementos, no hay pecado mortal. ¿Y cuántas veces nos encontramos con fieles que han descubierto o les han descubierto que algo que venían haciendo desde tiempo, desde la infancia a lo mejor, que es materia grave de pecado mortal? Pero para que pueda ser un acto de pecado mortal, hace falta que tenga conciencia de que eso es pecado mortal. Yo recuerdo una situación hace ya años que estaba en casa con una familia y entró la vecina de la casa de al lado y, padre, yo es que quería preguntarle, la vecina venía con su hija, una muchacha como de 14, 15 años. Me dice, ¿qué piensa usted del aborto? Porque es que yo he hecho 4 o 5. Yo en mi vida he visto palidecer al instante a una persona que se quedó blanca como una pared de yeso, la pobre muchacha, cuando se enteró de que su madre había abortado varias veces, como diciendo, ¿y cómo me he salvado yo del aborto? Que no me ha abortado a mí también. Quedó completamente pálida. Yo le dije a la mujer, claro,
había niños de la familia, tampoco era una cuestión como para empezar a desarrollar un tema en profundidad. Y le dije: "Mire, yo tengo algunas fotografías". Dice usted que era un aborto como de 4 meses. Sí, no, era un grúmulo de sangre. Le habían dicho que un feto de 4 meses es un grúmulo de sangre, y la mujer se lo había creído. De la misma manera que se le puede sacar una muela o se puede cortar el pelo, o si tiene un tumor, se le puede quitar el tumor, se puede operar. Bueno, pues, si es un grúmulo de sangre nada más, utilizo esa palabra, no dijo un coágulo, que sería la palabra más técnica. Y bueno, pues otro día que venga le traigo fotografías. Y le traje unas cuantas fotografías de abortos. Y la primera era un feto de 4 meses. Cuando vio aquella fotografía, ay, yo no lo sabía, yo no sabía, no, 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 ¿cómo es posible? ¿Cómo he hecho yo eso? Claro, el aborto es un pecado mortal en aquella mujer que no sabía lo que hacía y que le habían engañado y que le habían dicho que era un grúmulo de sangre nada más. Faltaba por completo la conciencia de que eso es un acto grave contra la voluntad de Dios. Ella quiso que le quitaran un grúmulo de sangre, tenía toda su voluntad de que se lo quitaran, pero lo que no sabía es en qué consistía el tal grúmulo de sangre. Y eso nos lo encontramos cientos y cientos de veces en el ejercicio de la práctica pastoral, de personas que no sabían que esto era pecado. No, le habían dicho que era pecado, pero como no le habían explicado por qué, pues tampoco lo entendían. Una cosa que se hace en secreto, bueno, yo solo, no hay nadie conmigo, no le hago daño a nadie, nadie me ve, no estoy ofendiendo a una persona, no estoy haciendo daño a nadie, pues ¿por qué es pecado? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en no decir que eso es pecado, cuando se trata de algo que es grave, pero para que sea pecado hace falta que el que lo cometa tenga esa plena advertencia de saber en qué consiste lo que está haciendo y por qué ofende a Dios. Eso, que a lo mejor no le ofende a nadie, o eso parece, y que lo haga queriendo además. Y esto lo dice, bueno, ya lo decían los catecismos antiguos, los catecismos que se hicieron después del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue en el siglo XVI. Bueno, pues aquellos primeros catecismos que luego se siguieron utilizando prácticamente en lengua española hasta los años 50 o así del siglo XX. Hasta hace 75 años se estaban utilizando estos catecismos, lo de la plena advertencia, el perfecto consentimiento. Pero sin embargo, eso la gente no lo ha asimilado, no lo ha entendido. Y tantas veces se juzga al prójimo señalando que porque uno ha hecho un acto, que el acto sí es grave, que lo ha hecho con plena advertencia y perfecto consentimiento. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo sabe usted la intención que ha tenido otra persona en hacer un acto que podía estar pensando que era una obra buena? O eso que se dice a veces, que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, que bien les viene a muchos el creérselo, pero el que roba a un ladrón está robando. Entonces, el refrán de lo del perdón es muy cómodo, pero no es verdad. Y entonces eso sirve para engañar. Y el que engaña queriendo, el que engaña sabiendo lo que dice, pues entonces ese sí está haciendo algo que ofende a Dios. Jesucristo dice de sí mismo que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Y entonces vivimos en una sociedad en la que el pecado contra la vida, pues todavía se ve un poco mal, a veces no mucho, pero
el asesinato, el sicariato, esas cosas, eso todavía se rechaza en nuestra sociedad. Pero el pecado contra la verdad, ¿qué valor tiene la verdad en este momento en nuestra sociedad? Si cada uno dice lo que se le antoja con tal de que los otros se lo crean. Se miente con una tranquilidad. Pero el Señor dice de Satanás que es el padre de la mentira. Pero hay dos maneras de difundir el error: o mintiendo directamente o ocultando la verdad. ¿Y a cuántos se les ha ocultado la verdad de que para que un acto sea pecado mortal hace falta que se haga con plena advertencia y perfecto consentimiento? Uno que dice, es que yo esto no sabía que era mal. A mí me habían dicho que esto es bueno para la salud. A mí me habían dicho y se lo creyó. Y hay personas que son más crédulas, que se creen cualquier cosa que se les dice. Otros, cuando les dicen algo que les suena raro, tienen dudas. Algunos hasta se atreven a preguntar. Y algunos, a lo mejor, al cabo de muchos años de vida, se enteran de la verdad. ¡Ay, si yo lo hubiera sabido! ¡Ay, si yo lo hubiera sabido! Entonces, eso que he hecho es pecado mortal. Si usted no lo sabía, ¿no? El acto es grave, pero le ha faltado a usted el saber que era grave y por qué es grave, por qué ofende a Dios, una cosa que a usted le parece que no tiene mayor importancia. Y sin embargo, la importancia no se la damos nosotros, la importancia se la da Dios. Y es Dios el que, por medio de la revelación, ha ido señalando actuaciones que le ofenden. En el Antiguo Testamento, pues sí, ya se habla del homicidio, se habla de una manera o de otra del robo, se habla de la idolatría, de tener otros dioses, se habla de cosas que empezaron a ser graves y otras que no eran tan graves se fueron descubriendo más adelante. Y luego también no podemos encontrar ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo cosas que en aquella época era imposible hacerlas. Y luego, sin embargo, pues en nuestros tiempos sí se hacen. Técnicamente se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas se pueden hacer en medicina, en cirugía. Hay veces que hay cirugías de un riesgo imprudente, que eso en tiempos de los apóstoles no se podía hacer, nadie se lo planteaba. ¿Qué dice San Pablo sobre esto? No dice nada, si eso entonces era imposible. Y hay cosas que se van planteando y que a medida que se vayan presentando, la Iglesia tiene que ir dando una respuesta, pero no diciendo eso está mal, sino eso va en contra de la voluntad de Dios por esto y por esto y por esto. No porque a uno se le haya ocurrido y entonces eso no se puede hacer. Y por eso el magisterio de la Iglesia intenta publicar documentos sobre situaciones que se presentan que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿En qué casos se puede admitir a recibir los sacramentos a personas que han cometido unos hechos más o menos graves? Si se han arrepentido, si no se han arrepentido, si no tiene remedio, si lo han podido reparar, el daño que han hecho. Y entonces eso hay que ir viéndolo y nos insiste mucho desde el Papa San Juan Pablo II que cuando se dan datos dudosos, que los obispos, los sacerdotes y las comunidades tienen que ir analizando caso por caso.
Y entonces, a lo mejor, en una misma comunidad hay una persona que está teniendo una actitud y otra persona que está teniendo otra distinta, y sin embargo, uno está en una situación en la que está al margen de la vida de la Iglesia, no vive la gracia santificante, no puede recibir los sacramentos, y otro haciendo una cosa muy parecida, sí. Pero hay que ir analizando caso por caso. Y eso nos lo manda de una manera tajante y contundente el Papa San Juan Pablo II, cuando se trata de casos de vida de familia y de moral sobre el matrimonio, circunstancias, y eso no hay así mucha constancia de que se esté analizando caso por caso. Qué fácil es decir, o todos o ninguno. Sin embargo, el Papa nos dijo eso, pero no solamente que tiene que ser el párroco el que vea cada caso de los que tiene en su parroquia, sino que tiene que ser la misma comunidad la que evalúe si realmente se dan o no se dan las circunstancias para que tal persona o tal pareja puede ser admitida a los sacramentos o no. Trataremos eso ya con más detalle más adelante, pero nos debe quedar claro que el acto, como tal acto, podrá ser grave, podrá ser dañino, podrá tener consecuencias, buenas o malas. Pero el acto por el acto, si le falta la advertencia y el consentimiento, no se puede decir que sea pecado. Nos encontramos tantas veces personas que han tenido una actitud externa que ha llamado la atención y no podemos saber si se han arrepentido, si se comprometen a no volver a hacerlo, si reúnen las condiciones que nos dice el magisterio de la Iglesia en los que se les puede dar los sacramentos. Y eso sí, los fariseos de la comunidad dicen, usted no puede. Y esa frase de San Pablo que tanto les gusta a los fariseos, que el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, se come y se bebe su propia condenación. Y el que come más indignamente el cuerpo y la sangre del Señor al recibir la Eucaristía, es el que se atreve a comulgar juzgando la conciencia de otra persona. Es que, me decía una persona hace ya mucho tiempo, es que yo cuando veo que estos que están divorciados se acercan a comulgar, yo no comulgo. Hace usted bien. No podría usted comulgar, porque si usted está juzgando que viven en adulterio, ¿usted qué sabe? Las apariencias engañan. Si usted lo está juzgando de esa manera, usted es el que está en pecado mortal. Está juzgando en lo que solamente Dios puede juzgar. Dios nos ha dado una cierta inteligencia, unos más que a otros, con el que tenemos la posibilidad de distinguir el bien del mal. A veces nos equivocamos. Tampoco tenemos una sabiduría infinita y perfecta, que es solamente la de Dios. Pero si a uno le parece, simplemente por los síntomas externos, que en su conciencia se está pensando y está queriendo y no se está arrepintiendo, ahí nos estamos metiendo a lo que solamente Dios sabe. Y el interesado, cada uno sabe si se ha arrepentido o no se ha arrepentido. ¿Y qué nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica sobre lo de poder recibir la comunión? Que uno, aunque tenga conciencia de estar en estado de pecado mortal, si no ha podido confesarse, que para confesarnos cada uno necesitamos otro sacerdote, yo también. Entonces, si no ha tenido la posibilidad de confesarse y quiere comulgar, que haga un acto de arrepentimiento interno, que haga el propósito de confesarse cuanto antes, es decir, cuando encuentre un sacerdote que le pueda confesar. Y que no diga, no tengo mucha prisa, no puedo atenderle. No.
Ha hecho el intento y no lo ha conseguido porque el sacerdote pues, no estaba dispuesto. Y entonces, si hace ese acto de contrición, de arrepentimiento, dándose cuenta de que ha ofendido a Dios y que se propone confesar en cuanto pueda, que entonces reciba la Sagrada Comunión. ¿Y cómo le van a mirar? Pues los que le miran de esa manera son los que se tendrían que quedar sin comulgar. Los que si comulgan, comulgan sacrílegamente, porque están manifestando que le están juzgando. Si le juzgan en su interior y nadie se entera, allá ellos y su conciencia. Pero si lo manifiestan en público, oiga usted, ¿cómo se atreve a ir a comulgar? Pues entonces no puede ocultar que le está juzgando, se le nota. Hubo una vez una anécdota, yo la he tenido que contar ya muchísimas veces, dando la comunión, se me acerca una persona y me dice, pero padre, ¿no se da cuenta de que le ha dado la comunión a esa con la vida que lleva? Y dije, sí, también me he dado cuenta que le he dado la comunión a usted. Ella ha tenido tiempo de arrepentirse, yo no lo sé, pero usted no se está arrepintiendo todavía de estar juzgándola ahora. No le ha dado tiempo a arrepentirse. Entonces, ¿quién ha comulgado sacrílegamente? ¿Qué pecado es más grave? El jugar a ser como Dios, que fue el pecado de Eva, cuando le dijo a la serpiente que si desobedecía, que sí que sería como Dios. Y a Eva, antes de hacerle pecar a Adán, le gustó la idea y por eso desobedeció para ser como Dios. Se equivocó, por supuesto, no le dio resultado. El resultado nos ha llegado hasta nosotros con el pecado original, del que hablaremos un día de estos también. Y entonces, claro, ¿quién está jugando a ser como Dios más que el que está juzgando lo que solamente Dios puede juzgar? Eso es muchísimo más grave. Podemos decir, tal persona ha hecho esto, sí, pero no sabemos por qué. Solamente Dios sabe por qué lo ha hecho. Solamente Dios sabe si se ha arrepentido o no se ha arrepentido. Y en cuanto a lo de dar la comunión a una persona, tenemos que recordar que Jesús no le negó la comunión a Judas en la última cena. Y el Señor sí sabía lo que estaba pensando Judas en aquel momento. Nosotros no. Entonces, ¿qué hacemos en esto? ¿Cómo podemos saber si algo es pecado o no es pecado? Porque por la doctrina, por la teología, por la moral, por el catecismo, podremos saber qué actos ofenden a Dios. Pero esos actos son pecado si se cometen sabiendo que ofenden a Dios y queriendo hacerlo. Si a uno le arrojan por un puente y se está cayendo, mientras se está cayendo se puede dar cuenta en los segundos que tarde en darse en una cabeza contra las piedras de que se está matando. Pero no quiere matarse. Los que han querido matar son los que le han arrojado desde el puente. Y no puede impedir morirse andar con la cabeza contra las piedras. No lo puede evitar. Hay una violación. La mujer que se da cuenta de que la van a violar, sabe que la van a violar, pero por mucho que grite o que se defienda como pueda, no lo va a conseguir. Y si de esa violación sale embarazada, la van a tener que señalar los demás diciendo, mira esta que tuvo un hijo sin casarse. ¿Quién ha pecado? ¿El violador? Si lo ha hecho con advertencia, sabiendo que eso estaba mal y queriendo hacerlo, es bastante difícil que un violador viole sin querer. Pero basta con que falte una de las tres cosas, pues entonces, ¿quién está más cerca del pecado? ¿El violador o la violada? Porque el violador no va
hacerse cargo del hijo si se produce un embarazo. La violada no le va a quedar más remedio. Y entonces, porque la ven por la calle embarazada y le van a decir, ¿esta cómo se ha quedado? ¿A usted qué le importa? Es una pecadora pública. ¿Usted cómo lo sabe? Si ahí se la ve, ¿cómo está? Pero ¿sabe usted cómo ha sido? Ha sido por la voluntad de ella y sabiendo que, saber, pues sí, sabría, pero por la voluntad, no. ¿Qué nos pasa tantas veces con los niños de la catequesis cuando vienen el domingo y dicen, padre, que yo no vine a misa el domingo pasado y es pecado? Pero bueno, tú vienes a misa o te traen. Porque en los pueblos, en las aldeas, desde luego, los niños van por la calle con plena libertad y no pasa nada. En nuestras ciudades hay un miedo justificado a que si el niño va solo o la niña va sola, que si le secuestran, que si... Son cosas que pasan. Y entonces, claro, o sale toda la familia de casa en el carro blindado y llegan todos juntos a la iglesia y los niños también, pero si los papás no le traen al niño, el niño no viene. Ahora, ¿quién le ha engañado al niño diciéndole que si no viene, no, hace falta que tengas plena advertencia, tú sabes que no venir está mal, pero no has tenido tu voluntad de no venir a misa? Hay alguno que dice entonces que se confiese mi papá. Díselo a tu papá. No le podemos obligar a que se confiese, a que pida perdón. Pero el niño es pequeño, pero no es tonto. Y se da cuenta. Bueno, pues yo me doy cuenta de que se nos está acabando el tiempo. Había grabado ayer esto mismo, pero me pasé unos minutos de los 30 y no me lo admitieron. Y entonces, pues, he tenido que repetir hoy. Que el Señor les bendiga.